Buenas noches. Bueno, me gustaría saber qué es para usted ciencia, tecnología e innovación. Ciencia, tecnología e innovación es, de acuerdo a lo que yo conozco y me he dado cuenta y a través de mis años, es el medio como empezó, por ejemplo, la televisión, como empezó la radio y así sucesivamente, como se escuchaba antiguamente una música. No habían esos equipos tan actualizados y modernos como ahora. Antiguamente era un tocadisco, un disco. El radio era de dos bandas, AM y FM, escasamente, y tocaba tener una antena grande, a veces hoy eran de pilas que antiguamente se usaban. Hoy en día, por ejemplo, como la televisión antiguamente empezó como en 1955 cuando llegó aquí a Colombia y era empezar la programación a las 4 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche y no habían sino dos canales, era el canal uno y el canal 7. Y el canal nacional, el canal nacional que eso transmitía las enseñanzas que daban clases de primaria, de bachillerato, de primaria, primero de primaria, segundo y quinto de primaria, y daban clases, que eso empezaba a las 2 de la tarde. Bueno, ¿cuál fue su primer contacto con la tecnología? Que se acuerde de su juventud. Pues la tecnología mía que yo he venido pues, después de 1955, cuando ya empecé a tener uso de razón por ahí después de 1963, que ya empieza uno a tener uso de razón, pues conocí el televisor, como les comentaba, no había control, no había colores, no habían, eran grandes aparatos y no tenían control. Y era mucho la programación, era poquitica la programación. ¿Cuál fue el impacto o sea, cómo se divertían antes sin necesidad de tener tecnología? ¿Cuáles eran los juegos que usaban de niños? Pues antiguamente como no había la televisión, que eso fue lo más atractivo, llamativo, inclusive tampoco era para toda la gente como hoy en día. Antiguamente la gente de clase media no tenían televisor, eso era más o menos para los ricos, para los mejores de situación económica de las casas, porque no todos, por ejemplo en mi casa no teníamos televisor por la situación económica que vivíamos. Y a veces para uno ver televisión le toca irse donde el vecino y sentarse ahí en la orilla, al borde de la puerta, para poder ver en los programas, que sí eran bonitos programas culturales, que usaban mucho los payasos, los cuentos y chistes, así más o menos una línea infantil. Y entonces así era como había la comunicación. Eso fue más o menos lo ¿Cuál que era el entretenimiento? Por ejemplo, los juegos de niños, de pelota o alguna... pues uno, como no teníamos uno el juego de balón por las calles con los compañeritos de los vecinos que coincidíamos las edades y, y por ahí jugar eran bolas o aros antiguamente, aros que sacaban una parte gruesa de las llantas y eso era el juego. O cuando se podían, era carreras así físicamente como atletismo. Vamos más como a la parte de los sonidos. ¿Qué llega a su mente cuando ve un objeto como ese? Este es un CD, esto es un disco que antiguamente se llama, es un long play. Un long play Así. long play venía venían discos que se usaban en radiolas, eran radiolas que usaban solo discos. Discos y entonces se venían en tres dimensiones, en 78 RPM, 78 revoluciones por minuto, 33 y 45. Este era uno de los más grandes que se usaba. Se usaban y tenían cuatro, seis, ocho, máximo 10 canciones. Y cada recuadro era una canción. Y era muy limitado, era por ahí de 2 o 3 minutos cada canción. Y
y ya pues a medida de los años que se ha vivido, se ha visto el avance de la tecnología. Una de esas, Mira, ya vino de eso el disco, ya después vino fue los cassettes. Los cassettes que ya empezaba así la actualización y el avance de la vida, y la modernización y la tecnología también, porque esto es parte de eso. Luego ya de la tecnología del disco ya vino el cassette y luego ya vino ¿qué piensa el... cuando yo le paso una cosa tan pequeña y que cabe más información que esa grande? Pues es cada vez más sorprendente para uno que uno, en el caso mío, ya a través de mis años que tengo, siempre cada vez queda uno más sorprendido. Cada vez más sorprendido con el avance de la tecnología y el avance y en la forma de la simplificación, que cada vez más información y menos volumen tienen los equipos actualizados. Yo me pongo a pensar, es que mejor dicho, que difícil de pensar tan pequeñitas las cosas como van y la información que tiene. Por ejemplo, hoy en día una memoria que se usa hasta para escuchar música en cualquier parte, en cualquier sitio, si es en el computador, si es en un equipo sonido, hasta de los radios especiales. Eh, Vámonos por la parte de la comunicación. ¿Cómo era la comunicación en los tiempos de su juventud? Pues los medios de comunicación antiguamente era la radiola y eran radiecitos de pila. Era lo más común y que no se podían movilizar y transportar así con la facilidad como hoy en día. La parte de los teléfonos. Uy, los teléfonos, pues simplemente fueron los de disco, antiguamente grandes, así se puede usar. Así que ese todavía es un teléfono de la ETV y todavía funciona, todavía lo tengo en servicio. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias.